La pregunta del millón es, ¿por qué planificar semanalmente? Pero antes de llegar al tema esencial de por qué planificar semanalmente o cómo planificar semanalmente, me gustaría que hiciéramos un repaso rápido por qué es realmente planificar, qué me puede traer a mí como beneficio planificar. El tema sabemos que es este, cómo elaborar una planificación semanal. Pero primero, ¿qué es una planificación? Dicho de la manera más natural posible, es un conjunto de instrucciones a ejecutar con temporalidad, es decir, con asignación de tiempo y con aclaración de qué voy a realizar, mi estrategia, mis recursos, mis enlaces. Como maestros, yo estoy 100% seguro que todos están muy bien familiarizados con el tema. Analicemos. Entonces, ¿por qué? Porque me va a facilitar el trabajo a mí como docente. Y no solo a mí como docente, también al estudiante. Y algo que a mí me gusta mucho reflexionar cuando estamos empezando con algo nuevo en algún lugar donde trabajo, que sabemos que todo cambio cuesta, que de la noche a la mañana nos pidan algo. Por ejemplo, si alguien estaba acostumbrado a planificar bimestral, trimestral o por el año y de la noche a la mañana nos dicen tiene que ser semanal, ese impacto puede hacernos creer que realmente es muy complicado. Pero lo más fácil es ponernos a reflexionar sobre en qué me va a ayudar a mí como maestro planificar. Muy fácil, voy a tener una guía a seguir. O como dicen los patojos, voy a tener un chivo. Como profesor voy a tener un chivo a seguir de qué debo hacer para que no se me olvide, para no perderme. ¿Ya? Y obviamente eso también se refleja en el estudiante, porque incluso yo le puedo compartir, si no la misma versión que le comparto al director, porque quizás va información que es parte del establecimiento y no necesariamente del alumno, sí puedo compartirle una versión de esta planificación al estudiante para que él sepa en qué se va a ganar los puntos esta semana, por darle un ejemplo, o para que él sepa qué cosas tiene que hacer esta semana y no estar solo a la expectativa de que el profesor le diga qué tiene que hacer, ¿verdad? También te permite tener un control sobre el cumplimiento. Y es un control total de saber si estamos cumpliendo los indicadores de logro y también si estamos alcanzando las competencias. Recordémonos que el currículo nacional base de Guatemala está enfocado en cumplir indicadores de logro, los cuales se traducen en alcanzar competencias. Y tener una planificación me permite tener un mejor control de estar seguro de que lo que estoy haciendo en mi clase está cumpliendo con estos estándares. No solo por esto es importante planificar, también nos permite estar listos ante cualquier supervisión. Y yo sé que esto suena un poquito feo hablarlo, pero hay que ser honestos y a cualquier persona o quizás a muchas personas nos da miedo a veces que nos supervisen, no porque no hagamos bien nuestro trabajo, sino porque solo el hecho de escuchar la palabra supervisión suena un poco fuerte. Pero teniendo una planificación bien hecha, bien estructurada, en cualquier momento que nos supervisen, ya sea autoridades del mismo establecimiento educativo donde estamos o autoridades de más arriba como supervisión educativa departamental o algo, estoy seguro que vamos a tener ese respaldo para poder venir y platicar tranquilamente con la persona y agradecerle también su labor de por estar supervisando la educación y decirle, te agradezco mucho que estés acá, qué bueno, esto y esto y esto, lo que está planificado para la semana, en este punto vamos, ya es, qué sé yo, es miércoles y vamos en este punto, y le va a ayudar muchísimo. Entonces, la probabilidad de 0 a 1 de que nos vaya mal en esa supervisión se reduce un montón, ¿ya? Y obviamente evitamos dejar todo a la suerte al tener un plan organizado, ¿verdad? Es decir, quitamos ese factor de al azar, que pase lo que tenga que pasar, porque todo está previamente planeado, ¿correcto? Ahora, cada semana suena que es mucho trabajo y probablemente algunos se lleguen a preguntar, ¿es realmente mucho trabajo? Pero si ya tenemos una planificación anual o bimestral o la que usted tenga, realmente solo es dividirlo en bloques más pequeños. Entonces, quitémonos, compañeros, colegas, ese miedo de decir, es que es mucho trabajo o es que cuando hago tanto. Si realmente ya tenemos una estructura general, es solo copiar, pegar básicamente y dosificarlo.
en bloques más pequeños. Incluso yo me atrevo a decir, si alguien no tiene como tal una planificación anual, esta es una excelente oportunidad para hacerla y que le quede, obviamente, actualizándola cada año, cambiando algunas cosas. Ya sabe que no puede ser la misma todos los años, pero que sí una buena base la tenga. Entonces, es una bonita oportunidad también, si no la tiene, para empezar a planificar desde ya. Incluso, si no la tiene, también existe nuestro currículum nacional base, que sabemos que no es exactamente una planificación, porque también esto es importante aclararlo. El CNB no es una planificación, pero sí es una dosificación de todos los temas a tratar en la clase. ¿Eso qué significa? Que yo puedo tomar esa dosificación. Y de hecho, en el ejemplo que vamos a ver hoy, eso es lo que voy a hacer. Voy a tomar una dosificación del CNB y la voy a convertir en una planificación semanal según lo que yo calcule del tiempo que se lleva cada tema. Entonces, prácticamente con el CNB ya tenemos adelantado la mitad del proceso. También es probable que se pregunten por el tema del currículo emergente y demás, pero sabemos que no está disponible para todos los grados. Hace poco estaba yo en una capacitación como espectador y me gustó mucho lo que dijeron de que realmente, por ejemplo, currículo emergente, ahora por el tema de las clases híbridas o a distancia, pandemia y demás, existe solo de primaria y básicos, no existe para preprimaria, no existe para diversificado, pero eso no significa que no podamos adaptarnos. Entonces, al final de cuentas, el currículo emergente no es un nuevo currículum, sino es solo una adaptación del que ya estaba a la situación que estamos viviendo. Y la planificación semanal nos va a ayudar a adaptar esos temas, especialmente si no tenemos currículo emergente. Ahora bien, ¿qué debemos considerar antes o durante la redacción de esta planificación? Primero, tener metas de aprendizaje claramente definidas. Y eso como profesores aquí en Guatemala lo tenemos muy fácil. Yo sé que voy a repetir mucho el CNB, pero yo creo que es nuestra guía a seguir. Pero ya lo tenemos muy fácil. ¿Por qué? ¿Cuáles son las metas del aprendizaje de los alumnos? Básicamente, la meta es alcanzar las competencias, cumplir los indicadores de logro. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros ya tenemos esta primera parte hecha. ¿Por qué? Porque ya están en el CNB. Entonces ya lo tenemos claro. Primer chequecito de nuestra lista. Segundo, delimitar el tiempo que invertirá el estudiante en la elaboración de las actividades. Bueno, lo tenemos fácil también. Ya nos están pidiendo que sea semanal. Bueno, o tal vez no se lo están pidiendo si usted llegó a esta capacitación porque por voluntad propia lo quiere hacer semanal. Obviamente cada establecimiento puede que tenga sus requisitos. Dicho esto, ¿ya podemos delimitar el tiempo? Sí, chequecito. ¿Por qué? Porque ya sabemos que va a ser una semana. Solo es detallar dentro de la semana qué actividades se van a hacer a lo largo de esta misma, ¿verdad? Tres, diseñar rutas de aprendizaje. Básicamente es decirle al alumno qué camino debe seguir. Empieza por leer esto, luego descarga aquello, luego dibuja lo otro y luego entrega tal cosa. Esa es una ruta, un camino a seguir. Contextualizar el proceso de aprendizaje. Sabemos que el CNB tiene una tabla de contenidos para cada materia, para cada grado, pero es flexible no en quitar y poner contenidos, sino flexible en el sentido de que lo puedo adaptar a mi entorno. No es lo mismo, por darles un ejemplo, no es lo mismo pedirle a un alumno que tiene acceso a Internet que haga un mapa conceptual, por ejemplo, que pedírselo a un alumno que conscientemente nosotros sabemos que no tiene acceso a Internet o que no tiene acceso a una computadora. ¿Por qué? Porque aunque el contenido sea el mismo, mapa conceptual, ese sería el tema, ¿verdad? Probablemente al grupo de alumnos que yo sé que sí tienen acceso a una computadora, le pida que use un programa llamado FreeMint para que conecte los pasos, etcétera, etcétera, ¿ya? Y mientras que al grupo que yo sé que no tiene acceso a una computadora, le pida que lo dibuje y le explique que un mapa conceptual se hace con líneas, jerarquía, etcétera, etcétera. Eso es contextualizar. Considerar distintas formas de evaluación. No quedarnos solo con la evaluación tradicional de que responde, ¿qué es esto? ¿Qué es un mapa conceptual? Ojo, no tiene nada de malo, pero no es la única y en algún momento hay que ir variando. Sí van a haber oportunidades donde hacer preguntas directas
será lo más fácil porque en ese momento mi indicador de logro dice que el alumno debe saber qué significa esto. Entonces ahí obviamente yo voy a hacer una pregunta directa porque yo necesito saber que el alumno memorizó qué significa eso, pero no solo es memorizar. Podemos evaluar a través de proyectos, podemos evaluar a través de portafolios, podemos evaluar a través de actividades dinámicas. Entonces, considerar que incluso dentro de los tipos de evaluación está la evaluación sumativa, la evaluación formativa. Si nos vamos por la forma, está la autoevaluación. Entonces podemos ir jugando mucho con esto dependiendo del indicador de logro y los temas en sí. No olvidar el plan de mejoramiento, que a veces se nos escapa a los profesores. Recordémonos que el plan de mejoramiento no es solo decirle al alumno, tiene una segunda oportunidad para ganar, que aunque ellos así lo vean, no es ese realmente el objetivo del plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento tiene como objetivo buscar alternativas para que el alumno sí logre cumplir los indicadores de logro y alcanzar las competencias. Entonces, ahí es donde a veces caemos en el error de decir, es que con el plan de mejoramiento todos ganan. No es ese el punto, ¿verdad? El plan de mejoramiento tiene como objetivo buscar estrategias para eso, para que el alumno mejore, no en sus resultados, aunque vaya de la mano porque sí va a mejorar sus resultados, sino que en su alcance de la competencia a través de los indicadores de logro. ¿Qué más tenemos? Dice definir tiempo para retroalimentación, es decir, resolver dudas, por ejemplo. Y también el calendario escolar, porque a veces uno dice, ay, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pues recuerden que tenemos ciertas fechas límite a seguir, ¿verdad? Entonces, tenemos que cumplir dentro de esas fechas, ¿correcto? Y bueno, dicho esto, a mí me gustaría también que platiquemos qué más se debe hacer cada semana, aparte de tener listo este plan. Monitorear cómo evoluciona el estudiante, brindar las indicaciones y el apoyo necesario y de preferencia dejar algún tipo de registro, es decir, evidencia. No olvides dar seguimiento a tus alumnos. Y la evidencia más que todo es para una cuestión personal, si en algún momento tenemos que comprobar ante autoridades o ante el padre de familia, que mire, y a veces sabemos, a veces llega el padre de familia, es que yo vi a mi hijo todo el día conectado en el teléfono haciendo tareas. ¿Y cómo es posible que sacó cero? Y a nosotros no nos llegó ninguna tarea. Entonces tenemos que tener evidencias que lo contactamos para ver cómo iba o que si se usa plataforma, que se publicó en plataforma la información o si es con guías de aprendizaje que llegó a recibir la guía, sí se le dio, pero nunca llegó a entregarla ya hecha. Entonces todo eso nos va a ayudar a nosotros como docentes, ¿verdad? A dar ese seguimiento y obviamente a cubrirnos un poquito las espaldas en ese sentido. ¿Correcto? Muy bien. Y puede surgir también la duda. Suena muy bonito todo, pero ¿qué nos ofrece el Ministerio de Educación como material de apoyo? Porque al final de cuentas nos regimos a ellos y también nos gusta en algún momento decir, bueno, me están exigiendo que haga esto, pero ¿cómo me va a ayudar a mí el Ministerio de Educación? Primero, yo confío mucho en que todos los que están acá conectados son docentes comprometidos con su labor y pues no necesitan o no están esperando a que les den algo del Ministerio de Educación, pero tampoco hay que hablar mal y hay que hablar las cosas como son. Sí existen ciertas orientaciones curriculares que nos pueden apoyar en este proceso. Muy bien, entonces, ¿qué ofrece el Mineduc como apoyo? Orientaciones curriculares. El enlace es más largo que ese, ¿verdad? Pero yo utilicé un acortador para que no nos costara copiarlo. Y es bit.ly diagonal orientaduc. Es un resumen del enlace, ¿verdad? Voy a compartir pantalla de lo que se ve en ese enlace para que todos estemos en sintonía. Y lo que tenemos es esto. Orientaciones para el uso de materiales curriculares 2022. De nuevo, como lo decía al inicio, de momento, no sé si más adelante el personal de Aprendo en Casa y clase del Ministerio de Educación va a agregar más, pero de momento solo está para el nivel primario y para el ciclo básico. Entonces, de hecho, esto de por sí ya va a ser una plantilla. Por ejemplo, si yo entro al de segundo básico, vamos a ver el ejemplo del de segundo básico. Es un documento bastante extenso, muy bien elaborado, por cierto, de 59 páginas
con toda la información de apoyo, especialmente para esta modalidad híbrida. Un resumen de lo que tiene, el desarrollo de aprendizajes en modelo semipresencial o híbrido, habla un poquito sobre el currículo emergente, aunque ojo, este documento no es el currículo emergente, solo es un material de apoyo para cómo ejecutarlo. Y hay orientaciones para planificar, que es de lo que estamos platicando hoy. Vamos a buscar algún ejemplo. Acá miren, por ejemplo, comunicación y lenguaje, idioma español. Aquí hay un modelaje de planificación semanal, es decir, una plantilla. Yo en las publicaciones para promocionar esta transmisión de hoy les ofrecí una plantilla, pero no es esta, aunque de entrada esta ya les puede servir bastante, especialmente a los que sí están dentro del grado de disponible aquí de las orientaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? Por ejemplo, en este modelaje que da de comunicación y lenguaje, los periodos que va a dar a la semana, la modalidad para especificar si va a ser a distancia o presencial. Sabemos que esto depende mucho de cada establecimiento y de las autorizaciones del Ministerio de Educación, no solo decir ya vamos. Y aquí habla, ¿cuál es el contenido? Según la dosificación. ¿Qué dosificación? Del currículo emergente, si hay, ¿verdad? ¿Y cuáles son los contenidos que están en esa dosificación de idioma español? Estrategias para lograr comprensión lectora, normas del uso de Y y doble L, etcétera, etcétera. Mencionan qué incisos del currículo están, cuáles son los pasos del aprendizaje, responda a las preguntas de la página tal, paso 1, 2 y actividad 8 de la página tal. Si se da cuenta, esto es una planificación muy parecida a la que haríamos por más rango de tiempo, solo que esta vez está mucho más específica, más directa a lo que realmente necesitamos para una semana. De hecho, realmente solo tiene, este ejemplo solo tiene 4 actividades. Podremos ver alguno que tiene 5, alguno que tiene 3. Si yo cambio de clase, probablemente, por ejemplo, matemáticas, creo que vi que tenía 5. Pero al final de cuentas, lo único que está mostrando la planificación es los periodos de clase, un poco entre comillas, porque es esa distancia, no hay un periodo como tal, sino tiempos que le asignamos, pero digamos que los momentos, pudiera decirse, los contenidos, en qué parte del currículo está y las actividades como tal detalladas en dónde las puede encontrar. Obviamente aquí habla de páginas porque tienen libro, algunas materias no tienen libro, ya vamos a hablar de eso. Este, si mira, es un modelo sencillo y ustedes mismos lo pueden descargar desde el enlace bit.ly/orientadoc, ¿verdad? Esto es un acortador que nos redirige a la página oficial del ministerio. Y ahí mismo lo pueden ver. Si usted ya tiene una de las clases que entran dentro del currículo emergente, dentro del material que ofrece el Ministerio de Educación, yo le diría, no se complique y utilice el material que le está dando el Mineduc. Obviamente, adáptelo a sus necesidades, a su contexto y demás. Pero ya ahí tiene una primer plantilla, es decir, un primer modelaje a seguir. Pero no es la única opción. Dicho esto, entonces, le voy a compartir cuál es la plantilla que yo les tengo preparada para hoy. Porque, insisto, el ofrecimiento era no solo la capacitación como tal, sino también una plantilla para apoyarnos. Clave, tener claro que se planifica para que el estudiante aprenda, no para cumplir requerimientos de autoridades. Me encantó ese comentario. Totalmente de acuerdo. Muy bien, entonces, a lo que íbamos. Les iba a compartir pantalla. Esta es una plantilla que yo hice, insisto, solo a manera de sugerencia. Vamos a darle un poco de zoom y lo vamos a ir mostrando por pocos. Que usted puede descargar en algún momento, se lo voy a compartir y adaptarla. De hecho, ahí le puse una imagen que dice tu logo aquí para que vea el logo del establecimiento, nombre y demás. ¿Y qué es lo que tiene esta plantilla? Vamos a ver la plantilla vacía primero. Tenemos entonces un encabezado normal donde van datos como áreas o su área, es decir, el nombre de la clase, el grado, el profesor, fecha de inicio y de fin, tomando en cuenta dónde empezaría nuestra semana y dónde terminaría nuestra semana. Y qué competencias e indicadores de logro va a haber en esa semana. De nuevo, insisto, esta solo es una recomendación o una plantilla sugerida. Obviamente tienen que ir los contenidos, incluso los pudiera dividir en contenidos de aprendizaje y procedimentales o evaluativos, por ejemplo. ¿Qué actividades voy a hacer? ¿Qué recursos va a necesitar el estudiante? ¿Qué ruta va a seguir? Es decir, qué camino va a seguir. Lo hablábamos al principio, es una de las cosas que sugiere el Ministerio de Educación, que el alumno tenga clara la ruta a seguir. ¿Qué acciones para el acompañamiento del estudiante voy a hacer con esa actividad?
Por ejemplo, se me ocurre crear un grupo de WhatsApp para resolver dudas. Esa es una acción de acompañamiento. ¿Qué instrumento de evaluación? Rúbricas, listas de cotejo, escalas de rango. Perdón, repetí acciones de acompañamiento. Es importante, ya lo vamos a quitar después en la versión final que les voy a enviar. ¿Qué temporalidad? Por acá lo tenemos ya corregido, lo vamos a mostrar acá. ¿Qué temporalidad y modalidad para aclarar en mi planificación si va a ser una clase virtual a distancia o si va a ser una guía de aprendizaje que se le entregó en fotocopias a distancia o si va a ser presencial y cuándo, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué punteo va a tener? Entiendo que algunos el punteo no lo ponen en la planificación si no hacen aparte un cronograma, por ejemplo, pudiera ser también. ¿Y cuál va a ser el plan de mejora para esa actividad en concreto? Entonces, este ejemplo que le voy a mostrar en pantalla es para un grado de diversificado, ¿verdad? Vamos a imaginar que es cuarto bachillerato. Supongamos que va a ser la otra semana, es decir, del 7 al 11. ¿Y qué es lo que hago si no tengo el material del Ministerio de Educación, como lo hablábamos, que solo llega hasta tercero básico? Pero supongo que ya están batallando ahí en tenerlo listo, pero de momento no. Entonces tenemos que avanzar nosotros. Tomar el CNB y empezar a dosificarlo por semana. O tomar mi planificación anual, por ejemplo, y empezar a dosificarla por semana. Y en mi dosificación anual o en mi planificación anual, yo tenía, es una simulación, no doy lengua y literatura, pero tomé ese ejemplo porque es una clase bastante habitual de conocer por los docentes. Yo tenía que una competencia era, utiliza el lenguaje como el medio que le permite establecer relaciones en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve. Esa es la competencia. Obviamente esa competencia no la vamos a cumplir en una semana, pero empezamos a hacer actividades para llegar a cumplirla. ¿Por qué le digo que no la va a cumplir en una semana? Recordémonos que el CNB no trae una competencia por semana, trae, qué sé yo, 4 o 5 competencias al año, por ejemplo. Entonces, es nuestro deber ir acomodando estas competencias. Se va a repetir. La siguiente semana probablemente esa misma competencia de utiliza el lenguaje como el medio que le permite, bla, 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 la voy a colocar en la planificación de mi siguiente semana también. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Voy a tomar de ejemplo esta que está medio llena. O sea, aquí estaba la plantilla vacía que les voy a mandar a ustedes. Y también les voy a dejar el ejemplo si quieren. Insisto, tomando de base área o subárea, lengua y literatura, ¿verdad? Competencia, la que leí, indicador de logro, identifica el lenguaje como un sistema de comunicación. Si el alumno puede hacer eso, va a ser un indicador de que logró el objetivo, logró alcanzar la competencia. ¿Qué contenidos? Voy a dejar de compartir pantalla un ratito para compartir toda la pantalla. ¿Y qué es lo que hice yo para hacer este primer ejemplo? Veamos. Puse dos ventanas en mi computadora, una a la par de otra si quiere, o las dos completas y la iba minimizando y maximizando. Y con mi CNB en mano, aquí tengo el CNB normal, porque no hay para diversificado currículo emergente, de bachillerato en ciencias y letras con orientación en computación, me fui al área que yo quería. En este caso, para el ejemplo inventado, lengua y literatura. Vamos a buscar la tabla de contenidos de lengua y literatura. Hasta Malla curricular, que es el nombre correcto. Malla curricular de lengua y literatura de cuarto grado, que es el grado que estamos haciendo acá. ¿De dónde saqué esta competencia? Del CNB. La copié y la pegué. ¿De dónde saqué este indicador de logro? Del CNB. Aquí está, mira, identifica, no sé si se alcanza a leer en la transmisión, pero dice, identifica el lenguaje como un sistema de comunicación. Es este de acá. ¿Correcto? ¿Y de dónde saqué los contenidos? También del CNB. Descripción de los diferentes tipos de lenguaje. Verbal, no verbal, auditivo, visual, gestual, entre otros. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer como docente para hacer mi planificación semanal? Agarro el CNB, veo cuántos contenidos tiene. Tiene un montón, aquí pudiera venir y sumar, ¿verdad? Y los divido por semana. Obviamente no solo, si sale 20, no solo divide en cuántas semanas tiene el año y ya está, porque algunos contenidos necesitan más tiempo de atención que otros. Pero ahí entra su labor como docente, que conoce la clase, conoce la materia y dice, bueno, es que este se va rápido. Este contenido en una actividad lo hacemos. Me estoy inventando. Entonces, la siguiente actividad ya va a ser en la misma semana. Entonces, copio este contenido
y lo pego, ¿verdad? No lo copié completo, pero solo es para el ejemplo, ¿verdad? Y empiezo, ¿qué actividad pudiera hacer para ilustración del proceso de comunicación? Relación que se establece entre emisor, receptor, código. La actividad, por ejemplo, sería, no voy a inventar algo ahorita, leer eh, chiste de frijol y tortilla en nuestro diario. Realizar un recorte e identificar al emisor y receptor. Es un invento, obviamente, ¿verdad? Puede que esta actividad quede mejor o peor si le ponemos más atención, ¿verdad? ¿Cuáles serían los recursos? Nuestro diario, tijeras, goma, etcétera. Ruta que debe seguir el estudiante. Uno, conseguir, conseguir el diario. Si no lo tiene, bla, 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 pedírselo, pedirle una foto a un amigo, buscar alternativas, ¿verdad? Dos, recortar el chiste del día, ¿verdad? Tres, pegarlo en una hoja. Cuatro, identificar con lapicero al emisor y al receptor. Cinco, entregar el día que se entregan las guías de estudio al profesor. ¿Me explico? Entonces, obviamente estos solo son inventos. Si usted ve el ejemplo que yo le coloqué arriba, era este tema, la actividad era un mapa conceptual, los recursos era el libro de texto, entre comillas, suponiendo que tuviera un libro de texto, si no, aquí el recurso pudiera ser una página de internet donde está la información o la guía de estudio que se entrega impresa donde va el contenido, fotocopias. O sea, el recurso, si no se tiene un libro, me imagino que como docentes hemos buscado otros, ¿verdad? Por ejemplo, contextualizado a este ejemplo ficticio, se supone que este grupo de alumnos sí tiene acceso a una computadora. Entonces yo le decía que utilizara un programa llamado FreeMint, que es gratis para crear mapas conceptuales. Pero si hubiera que contextualizarlo a un ambiente donde no hay computadora, aquí los recursos fueran papel y lápiz, ¿verdad? Ruta a seguir, leer la página 27 del libro de texto, inventándome que hay un libro, ¿verdad? Escribir un listado de los temas, ordenar los conceptos según jerarquía, dibujar el mapa conceptual. Acciones para el acompañamiento. Yo les compartía un mapa, un video tutorial de YouTube de cómo utilizar la herramienta para hacer un mapa conceptual. No es parte del tema cómo hacer un mapa conceptual, pero era un acompañamiento que yo le estaba dando. Y un grupo de WhatsApp para resolver dudas. ¿Qué instrumento voy a usar de evaluación? Una rúbrica, pero ya hemos dicho que puede ser una escala de rango, una lista de cotejo o todos los que usted ya conoce. Temporabilidad, perdón, y modalidad. Se elaborará a modalidad de distancia desde casa y se entrega el 11 de marzo en plataforma virtual. De nuevo, contextualizando, asumiendo que sí hay. Si no, sería algo así como entrega en el establecimiento, la fecha asignada para la entrega de guías, por ejemplo. Vale, 10 puntos y plan de mejora. ¿Cómo puedo mejorar que a alguien le fue mal en un mapa conceptual? Se me ocurre, se le solicitará al estudiante volver a leer el tema, porque igual y quizás no lo leyó. Se apoyará con videos explicativos adicionales y se le solicita un mapa mental, que no es lo mismo que el conceptual, sino es mucho más libre, porque quizás el problema del alumno era que no era que no entendía el tema, sino que no entendía cómo hacer un mapa conceptual. Entonces, un mapa mental que es mucho más libre para su creatividad, puede que se le sea una estrategia mejor. Pero esto solo es un invento, ¿verdad? Solo es un ejemplo inventado. Entonces, esa es la idea de esta plantilla, tener todo un panorama, ¿verdad? Y de hecho yo aquí tenía 5 filas, porque es muy parecido a lo que tenía el documento del Ministerio de Educación, 4 o 5 según la clase, pero pudiéramos agregar. Alguien pudiera decir, profe, pero fíjese que a mí no me gusta colocar cuál es el instrumento de evaluación, porque en mi clase varía mucho y es por gusto. Quita esa columna, la elimina si quiere o pone otra cosa, ¿verdad? O, profe, fíjese que a mí en mi establecimiento me piden que coloque ahí mismo los enlaces de referencias, de dónde estoy sacando la información. Acá abajo poder agregar algo así que diga como referencias, 2 puntos, y de dónde sacó usted la información que está enviando. Todo depende mucho de qué nos piden o más que qué nos piden, sino qué queremos nosotros dejar evidencia en nuestra planificación. Y lo hablábamos, la evidencia es muy importante. Si yo dejo evidencia cómo estoy acompañando al estudiante y luego tengo cómo comprobarlo,
va a ser muy difícil que después le crean a un alumno que está mintiendo de que sí hizo todo y que por qué tiene cero, ¿verdad? Cosas por el estilo. Esta es la plantilla que yo quiero compartirles el día de hoy. Esa es la idea, en resumidas cuentas, de cómo se me ocurrió a mí elaborar la planificación semanal, cómo me gustaría a mí elaborarla y obviamente lo que me gustaría compartir con ustedes. ¿Qué sigue ahora? Esa puede ser la gran pregunta. Dicho esto, yo les agradezco muchísimo la atención. De verdad que para mí es bastante emocionante empezar este proyecto. Repito, un proyecto que nace con el objetivo de apoyarnos entre todos. Por mi parte ha sido todo, cumplimos con el tiempo, por ahí nos pasamos como 2 minutos, pero creo que son los 2 minutos eh, que de la cuenta de regresiva que salió al inicio, ¿verdad? Y en lo que platicamos y todo. Entonces, gracias a todos por su atención, gracias a todos los que compartieron. Un abrazo virtual desde acá y bienvenidos a la comunidad de Tecnoprofes Guatemala. Saludos a todos y bendiciones.